Dos hermanos, una bendición divina, y un conflicto que no solo sacudió sus vidas, sino que resuena a través de las generaciones hasta nuestros días. Jacob y Esaú no solo representaron una lucha familiar, sino que personificaron la eterna elección entre lo efímero y lo eterno. Como pudo un simple plato de lentejas desencadenar una batalla que marcaría el destino de pueblos enteros? ¿Qué misterio divino se ocultaba detrás de esta rivalidad, que no solo definió su futuro, sino también el de naciones completas? En este video, descubrirás el propósito más profundo de sus vidas, cómo sus decisiones aún resuenan en el mundo actual, y por qué es esencial reflexionar sobre las nuestras. Esta historia no solo habla de ellos, también invita a mirar nuestras propias luchas internas, que sacrificamos por lo momentáneo, lo que perece, frente a lo eterno. Si eres apasionado por las lecciones poderosas que emergen de las historias bíblicas, suscríbete ahora y activa la campanita para más contenido transformador. Comparte este video con quienes necesiten entender que hasta en nuestras batallas más personales puede haber un propósito divino mayor. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás podría cambiar la forma en que ves los conflictos de la vida. La historia comienza con una escena marcada por la incertidumbre y la espera. Rebeca, esposa de Isaac, había aguardado años para concebir. Su matrimonio, bendecido bajo el pacto de Abraham, prometía descendencia numerosa. Sin embargo, la esterilidad había oscurecido esa promesa, sembrando dudas y ansiedad. Finalmente, cuando Rebeca quedó embarazada, lo que debería haber sido motivo de alegría se transformó en un misterio inquietante. Desde el primer momento, Rebeca notó algo fuera de lo común en su vientre. No era solo un embarazo, sino una lucha constante, como si los hijos no crecieran en paz, sino en conflicto. Día tras día, los movimientos eran intensos, y su malestar físico no se comparaba con la ansiedad que sentía. Buscó al Señor en oración, implorando respuestas. La respuesta que recibió de Dios no solo confirmó sus sospechas, sino que reveló un misterio que cambiaría la historia. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esas palabras eran más que una simple predicción, eran una revelación profética que abarcaba generaciones venideras. No se trataba solo de una disputa entre 2 hermanos, sino de una lucha que representaba la tensión entre 2 mundos, 2 formas de vida, 2 destinos. Esaú, el mayor, sería el padre de los edomitas, un pueblo fuerte y poderoso, pero que, sin embargo, estaría destinado a servir. Jacob el menor sería el portador de la bendición, el heredero del pacto divino. Esta profecía desafiaba las normas sociales y culturales de la época, ya que, en ese tiempo, la primogenitura era un derecho incuestionable del hijo mayor, quien recibiría no solo la herencia material, sino también la autoridad espiritual de la familia. Pero Dios, en su sabiduría infinita, anunciaba que el plan divino iría en contra de las expectativas humanas. Su propósito se cumpliría no conforme a las tradiciones del mundo, sino según su voluntad eterna. El embarazo de Rebeca no solo era una carga física, sino también emocional y espiritual, como criar a hijos que parecían destinados a estar en conflicto incluso antes de nacer. La profecía no solo dividía a los niños, sino que ya comenzaba a crear una tensión entre los padres. Isaac, un hombre profundamente arraigado en la tradición, probablemente sonaba con transmitir el legado de la primogenitura a su hijo mayor. Rebeca, sin embargo, más atenta al mensaje divino, debía aceptar un orden que desafiaba toda lógica humana.
La historia de estos gemelos no solo habla de su lucha personal. Ellos son los protagonistas de una narrativa mayor, que conecta generaciones pasadas con un futuro de esperanza, redención y restauración. Su conflicto representa la eterna lucha entre lo carnal y lo espiritual, entre los deseos humanos y los planes perfectos de Dios. El día del nacimiento llegó finalmente, una fecha que estaría marcada para siempre por las profecías y las expectativas que Rebeca había recibido. Esau, el primogénito, nació primero, cubierto de un vello rojizo tan espeso que parecía un manto. Su nombre, Esau, reflejaba su aspecto físico único. Este hijo robusto, fuerte, prometía ser un líder nato, un hombre del campo, un cazador, alguien destinado a un futuro de poder y dominio. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que esta rivalidad entre los dos hermanos no solo definiría sus vidas, sino que sería el preludio de una historia mucho más grande, la historia de un pueblo elegido, de una promesa que cambiaría el curso de la humanidad. Sin embargo, justo en el momento en que Esau fue recibido al mundo, ocurrió algo sorprendente. Del talón de Esau, aferrado con firmeza, emergió Jacob. Este segundo gemelo parecía estar decidido, desde su primer aliento, a no quedar atrás, como si su llegada al mundo fuera un reflejo de su determinación por alcanzar a su hermano mayor. Su nombre, Jacob, que significa el que toma por el talón, o suplantador, sería el presagio de una vida llena de luchas, astucia y decisiones que marcarían el destino no solo de él, sino de generaciones futuras. Los años transcurrieron, y las diferencias entre los hermanos se hicieron cada vez más evidentes. Esau se convirtió en un hombre del campo, fuerte, audaz y aventurero. Era el favorito de Isaac, quien disfrutaba de las presas que su hijo mayor traía del bosque. Encarnaba todas las cualidades que Isaac valoraba: fuerza, independencia y destreza en el campo. Pero junto a estas virtudes, Esau también mostraba un desprecio por lo espiritual y una inclinación por los placeres inmediatos. Una tendencia que, como veremos, definiría sus decisiones cruciales más adelante. Jacob, en contraste, era todo lo opuesto: callado, reflexivo. Prefería quedarse cerca de las tiendas familiares, trabajando en las tareas del hogar y cultivando un carácter más introspectivo. Su interés no estaba en la caza ni en la aventura, sino en comprender las dinámicas espirituales que gobernaban su hogar. Su aguda inteligencia y su capacidad de observación lo acercaron más a su madre Rebeca, quien, guiada por la profecía que había recibido, veía en él al elegido para cumplir la promesa divina. Jacob, aunque astuto, también albergaba una ambición calculada, una firme determinación de lograr lo que sentía que le correspondía según la voluntad de Dios. El favoritismo de los padres se fue delineando con claridad. Isaac, tal vez influenciado por las tradiciones culturales, veía en Esau al heredero perfecto, al hijo mayor que debía recibir la bendición de la primogenitura. Rebeca, por otro lado, guiada por la revelación divina, centraba su atención en Jacob, fomentando en él la creencia de que el pacto de Dios recaería sobre sus hombros. Este favoritismo no solo acentuó las diferencias entre los hermanos, sino que también sembró las semillas de un conflicto profundo, uno que marcaría el curso de sus vidas. Esau, seguro de su posición como primogénito, vivía sin preocuparse demasiado por las implicaciones espirituales del pacto que debía ser transmitido a través de la primogenitura. En cambio, Jacob crecía con un deseo ardiente, casi obsesivo, de obtener lo que él creía que le pertenecía por derecho divino. El conflicto entre ellos
que ya latía bajo la superficie, encontró finalmente su primera manifestación tangible en un momento aparentemente trivial, pero que tendría implicaciones eternas. Esau, el hombre del campo, había pasado un día agotador persiguiendo presas en las montanas. La caza había sido infructuosa, y regresó a casa exhausto y hambriento, con una sensación de derrota que nublaba su juicio. Al llegar, se encontró con Jacob en la tienda, preparando un sencillo guiso de lentejas, cuya fragancia llenaba el aire, envolviendo todo en un aroma reconfortante. El hambre de Esau se apoderó de él con tal fuerza que, sin pensarlo, exclamó: «Dame de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado». No vio más allá de su necesidad inmediata. El vacío en su estómago era lo único que dominaba su mente. Jacob, siempre observador y calculador, percibió una oportunidad. Su mente trabajaba rápido, consciente de que este momento podría ser clave para alterar el destino que, según las reglas humanas, pertenecía a Esau. «Véndeme tu primogenitura hoy», dijo Jacob, sin dudar, sin titubeos. La primogenitura no solo representaba la herencia material, sino también el derecho espiritual y cultural de liderar la familia y recibir la bendición divina. Era el canal por el cual se perpetuaría el pacto de Abraham, la promesa de que sus descendientes serían una gran nación y una bendición para el mundo. Esau, cegado por su hambre, y sin un aprecio real por el valor espiritual de su posición, respondió: «¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir de hambre?» Jacob, sin perder la oportunidad, insistió: «Júramelo ahora». En un acto impulsivo y sin reflexión, Esau juró y vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas. Este intercambio no fue solo un acto de desesperación momentánea, fue una revelación profunda de las prioridades de cada hermano. Para Esau, lo inmediato, lo tangible, era mucho más valioso que lo eterno y lo espiritual. Su indiferencia hacia la primogenitura mostró una desconexión total con el propósito divino que estaba destinado a cumplir. Jacob, por otro lado, aunque calculador, tenía claro que lo que estaba en juego era más que un simple derecho de herencia. Era el cumplimiento de una promesa eterna. Jacob, aunque actuó con astucia y un cierto grado de manipulación, demostró un deseo profundo de participar en el pacto de Dios, aunque sus métodos no fueran los más rectos según las normas culturales de su tiempo. Este evento desafió las convenciones establecidas. La primogenitura, considerada un derecho natural e inalienable del primogénito, fue vendida por Esau sin reparo. Al hacerlo, rompió con las expectativas sociales y al mismo tiempo dejó en evidencia su falta de preparación espiritual para ser el líder de la familia. Pero más allá de lo visible, este acto reveló una verdad mucho más profunda. Dios no elige a los herederos de su pacto según los estándares humanos, sino conforme a su soberana voluntad y propósito eterno. La implicancia espiritual de este intercambio es profunda. Esau perdió su conexión con el legado eterno de Abraham, una bendición que nunca podría recuperar. Su decisión fue tan crucial que la Biblia lo recuerda como un ejemplo de desprecio por las bendiciones divinas. Un acto que fue, de hecho, el renunciar a lo que realmente importaba. Jacob, aunque no estuvo exento de culpa, se convirtió en el portador del pacto, demostrando que, al final, el deseo y propósito de Dios prevalecen sobre los méritos humanos. Con el paso del tiempo, Isaac envejeció y su vista se deterioró hasta quedar ciego. Sintiendo que sus días estaban contados, decidió bendecir a Esau, su primogénito, transmitiéndole el derecho espiritual y material de liderar la familia. La bendición para Isaac
no era solo un gesto ceremonial, sino la transferencia del pacto de Abraham, un acto solemne e irrevocable en la cultura de la época. Así que llamó a Esau y le dijo: «Prepárate, toma tus armas, sal al campo y caza algo para mí. Hazme un guiso sabroso como me gusta, para que te bendiga antes de morir». Esau, emocionado por este momento tan esperado, salió de inmediato, confiado en que su bendición estaba al alcance. Pero Rebeca, que había escuchado la conversación, vio en esto la oportunidad para asegurar que Jacob, el elegido según la profecía de Dios, recibiera la bendición. Llamó a Jacob en secreto y le reveló su plan. «Trae 2 cabritos de los mejores, y yo prepararé el guiso que a tu padre le gusta. Luego lo llevarás a él, haciéndote pasar por Esau, y recibirás la bendición». Jacob, lleno de dudas, sabía que su padre podría descubrir el engaño, y en lugar de una bendición, podría recibir una maldición. Pero Rebeca, con firmeza y determinación, le dijo: «Hijo mío, que caiga sobre mí la maldición, si es necesario. Tú solo haz lo que te digo». Jacob, temeroso pero obediente, siguió las instrucciones. Rebeca preparó el guiso y usó las pieles de los cabritos para cubrir las manos y el cuello de Jacob, simulando la piel velluda de Esau. Luego lo vistió con las ropas de su hermano mayor, impregnadas con el aroma del campo. Con el plato en mano y el disfraz listo, Jacob se acercó a Isaac. «¿Quién eres, hijo mío?», preguntó Isaac, ya sospechando algo extraño. «Soy Esau, tu primogénito», respondió Jacob con una voz temblorosa, pero firme. Isaac dudó por un momento, reconociendo que la voz era de Jacob, pero las manos eran definitivamente las de Esau. A pesar de sus dudas, finalmente bendijo a Jacob, otorgándole la abundancia de la tierra, el dominio sobre sus hermanos, y la bendición de Dios. Poco después de que Jacob saliera, Esau regresó con su casa y preparó el guiso. Cuando se presentó ante su padre, la verdad salió a la luz. «¿Quién eres tú?», preguntó Isaac, horrorizado al darse cuenta del engaño. «Soy Esau, tu primogénito», respondió Esau, temblando. Isaac, con voz grave, dijo: «Tu hermano vino con engaño y ha tomado tu bendición». La reacción de Esau fue devastadora. Gritó con amargura: «¿No me has dejado alguna bendición, padre mío?». Pero Isaac solo pudo ofrecerle una bendición secundaria, que palidecía en comparación con la que Jacob había recibido. La ira de Esau se desbordó, jurando: «Cuando termine el luto por mi padre, mataré a mi hermano Jacob». Al enterarse de la amenaza, Rebeca actuó rápidamente. Instó a Jacob a huir a la casa de su hermano Labán en Harán, advirtiéndole que permaneciera allí hasta que la ira de Esau se apaciguara. «Quédate con él por un tiempo, hasta que pase la furia de tu hermano», le dijo, su corazón lleno de tristeza. Jacob dejó la tierra de su familia, cargando no solo con la bendición obtenida por engaño, sino también con el peso de la culpa y el temor de las consecuencias de sus acciones. La huida de Jacob hacia Harán no fue solo un escape de la ira de Esau, fue el inicio de un proceso de transformación que cambiaría su carácter para siempre. Llevaba consigo la bendición obtenida de manera engañosa, pero también un profundo sentimiento de soledad, pues por primera vez se encontraba lejos de la protección de su madre y de las tradiciones que había conocido. En su camino, tuvo una experiencia sobrenatural que marcaría el comienzo de su cambio. En un sueño, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles ascendiendo y descendiendo por ella. En la cima estaba Dios, quien reafirmó el pacto hecho con Abraham e Isaac,
prometiéndole a Jacob una descendencia numerosa y la tierra sobre la que descansaba. Despertando con temor reverente, Jacob comprendió que había estado en la presencia de Dios, y llamó a aquel lugar Betel, comprometiéndose a servir al Señor si él lo guardaba en su viaje. Cuando Jacob llegó a Harán, fue recibido por su tío Labán con alegría, y no pasó mucho tiempo antes de que Jacob se enamorara perdidamente de Raquel, la hermosa hija menor de Labán. Decidido a casarse con ella, acordó trabajar 7 años a cambio de su mano. Su dedicación y paciencia reflejaban un amor profundo y sincero, pero los años de servicio fueron solo el principio de una serie de lecciones que la vida le tenía preparadas. La noche de la boda, Jacob, lleno de emoción, creyó que finalmente estaba recibiendo a Raquel como su esposa. Sin embargo, al despertar al día siguiente, su gozo se convirtió en sorpresa y humillación. En lugar de Raquel, había sido dado en matrimonio a Lea, la hija mayor. Labán, con una frialdad calculadora, explicó: «No es costumbre en nuestra tierra dar a la hija menor antes que la mayor». Jacob, ahora en la misma posición de enganado que había estado antes con su padre y su hermano, comprendió de una manera profunda lo que significaba ser víctima del engaño. Pero Jacob no se rindió. Aceptó trabajar otros 7 años para ganar el derecho de casarse con Raquel. Así, tras 14 años de arduo servicio, finalmente logró tener a la mujer que amaba. Sin embargo, la dinámica familiar se complicó rápidamente. Las tensiones entre Lea y Raquel, exacerbadas por el favoritismo de Jacob hacia Raquel, crearon un ambiente cargado de competencia y celos. Mientras Lea, a pesar de ser rechazada, tuvo hijos rápidamente, Raquel, su amada, enfrentó años de esterilidad, lo que intensificó su frustración y rivalidad. Durante esos años, Jacob aprendió valiosas lecciones sobre la humildad, la paciencia y la dependencia de Dios. Aunque sus métodos aún no eran perfectos, comenzó a mostrar una madurez espiritual creciente. En su trabajo como pastor de los rebaños de Labán, Jacob usó su astucia para prosperar, a pesar de los continuos intentos de su tío de cambiar los términos de su acuerdo. Después de 20 años en Harán, Dios le habló a Jacob, diciéndole que regresara a la tierra de sus padres y se enfrentara a su pasado. Jacob, ahora transformado, ya no era el joven astuto que había sido. Había aprendido a confiar en la provisión y protección de Dios. Aunque aún enfrentaría desafíos, se sentía preparado para asumir su rol como portador del pacto divino. Con su familia, rebaños y riquezas, Jacob emprendió el regreso a la tierra de sus padres. Pero había algo que lo atormentaba profundamente: el encuentro inevitable con Esau. Las últimas palabras de su hermano resonaban en su mente: «Entonces mataré a mi hermano». Jacob sabía que no podía evitar ese encuentro, y aunque había prosperado en Harán, este momento lo encontraba en una rendición total ante Dios. Mientras se acercaba a la tierra, Jacob envió mensajeros a Esau con regalos y palabras conciliadoras, con la esperanza de apaciguar la ira de su hermano. Sin embargo, los mensajeros regresaron con una noticia aterradora. Esau venía hacia él, acompañado de 400 hombres. El corazón de Jacob se llenó de angustia. Dividió a su gente en 2 grupos para minimizar las pérdidas en caso de un ataque, y, en un acto de desesperación, oró: «Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, líbrame de la mano de mi hermano Esau, porque temo que venga y me hiera, y a la madre con los hijos». Esa noche, solo junto al río Jaboc, algo extraordinario sucedió. Un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con Jacob. Esta no era una simple confrontación física,
sino un combate espiritual, una prueba de su voluntad y fe. Jacob, con una determinación inquebrantable, resistió durante toda la noche. Cuando el hombre vio que Jacob no lo soltaba, tocó su cadera, dislocándola de manera sobrenatural. A pesar del dolor intenso, Jacob se aferró con todas sus fuerzas y exclamó: «No te dejaré ir si no me bendices». En ese momento, el hombre, que no era otro que un mensajero divino, le dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Este cambio de nombre significaba mucho más que una simple transformación de identidad. Reflejaba la victoria espiritual de Jacob, quien había superado sus pruebas y se había sometido a la voluntad divina. El nuevo nombre representaba un nuevo comienzo. Ya no sería conocido como el suplantador, sino como el que lucha con Dios. Jacob salió de esa experiencia cojeando, con una marca física que le recordaría para siempre su encuentro con lo divino y su transformación espiritual. Después de este encuentro, Jacob estaba finalmente listo para enfrentar a Esau. Aunque aún sentía incertidumbre, preparó su campamento, enviando por delante una serie de regalos: ovejas, cabras, camellos y más, con la esperanza de apaciguar a su hermano y mostrar su humildad. Finalmente el momento llegó. Jacob vio a Esau acercarse con sus 400 hombres, una visión que habría paralizado al hombre que había sido en el pasado. Pero ahora, transformado por su lucha espiritual, Jacob avanzó con valentía. Caminó al frente de su familia, inclinándose al suelo 7 veces mientras se acercaba a su hermano, en un gesto de sumisión que reconocía la posición de Esau como primogénito. Para sorpresa de Jacob, Esau corrió hacia él, pero no con ira, sino con un abrazo. Lo besó, y ambos lloraron, compartiendo un momento de reconciliación que contrastaba profundamente con las tensiones y el conflicto del pasado. Cuando Jacob y Esau se encontraron, el ambiente estaba cargado de emociones. Esau, al ver a su hermano y su familia, preguntó por las mujeres y los niños que lo acompañaban. Jacob, con humildad, presentó a su familia, y en un acto sincero, atribuyó todo lo que poseía a la gracia de Dios. Era un hombre transformado, consciente de que su prosperidad no se debía a su astucia, sino al favor divino. Aunque Esau, en un primer momento, rechazó los regalos que Jacob le ofrecía, diciendo: «Tengo mucho, hermano mío, guarda lo que es tuyo». Jacob insistió: «Si he hallado gracia ante tus ojos, acepta este regalo de mi mano, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios». Fue un acto de humildad, un reconocimiento de que su hermano, a pesar de todo lo que había sucedido, merecía ser honrado. Finalmente, Esau aceptó los presentes, y aunque los caminos de los dos hermanos se separarían de nuevo, ese encuentro significó el cierre de una herida profunda, una herida que había marcado gran parte de sus vidas. Este momento nos enseña sobre la reconciliación y la humildad. ¿Recuerdas alguna vez en que te reconciliaste con alguien después de años de distanciamiento? ¿Cómo lo lograste? Si aún no lo has hecho, ¿qué te detiene? Tu experiencia podría inspirar a muchos a dar el primer paso hacia la paz. La reconciliación entre Jacob y Esau fue un acto trascendental, cargado de simbolismo. El abrazo entre los hermanos cerró un capítulo de enemistad que había comenzado incluso antes de su nacimiento, cuando Jacob había engañado a su padre Isaac y había robado la bendición de Esau. El perdón que se dieron en ese encuentro no fue el fin de todas sus tensiones, porque las heridas no siempre desaparecen por completo, pero abrió la puerta a un nuevo comienzo. Después de este reencuentro, Esau regresó a Seir,
la región montanosa que se convertiría en el hogar de los edomitas. Su descendencia. Esau prosperó como un hombre de acción, un líder fuerte que guiaría a un pueblo conocido por su poder militar y su independencia. Sin embargo, a pesar de su prosperidad terrenal, los edomitas nunca estuvieron conectados con el propósito espiritual del pacto de Abraham. Su enfoque estaba en el dominio inmediato, en las riquezas y el poder, sin mirar más allá hacia la promesa divina que trascendía las generaciones. En contraste, Jacob, ahora conocido como Israel, continuó su viaje hacia Canaán, la tierra prometida. Allí construyó altares y reafirmó su conexión con Dios. Sus descendientes, las 12 tribus de Israel, serían el pueblo elegido, el canal a través del cual se cumpliría el pacto eterno. La vida de Jacob estuvo marcada por desafíos, pruebas y pérdidas, pero su linaje mantuvo la bendición divina, transformando su sufrimiento en una historia de redención y propósito. La diferencia entre los dos hermanos era clara. Esau, con su bendición temporal, vivió rodeado de riquezas y poder terrenal, mientras que Jacob, aunque portaba una bendición espiritual, que no siempre se manifestaba en comodidades inmediatas, poseía algo mucho más grande, una promesa que trascendía el tiempo y afectaría a generaciones venideras. Este contraste nos invita a reflexionar sobre qué valoramos realmente. ¿Preferimos lo que es inmediato y tangible? ¿O estamos dispuestos a esperar y sacrificarnos por algo que tiene un propósito más grande y eterno? A lo largo de los siglos, la relación entre los descendientes de Jacob y Esau continuó reflejando las tensiones originales. Los israelitas y los edomitas tuvieron numerosos conflictos, y los edomitas incluso se opusieron a Israel en momentos críticos de su historia. Sin embargo, incluso en medio de estos enfrentamientos, la soberanía de Dios se manifestó. Él usó esas tensiones para cumplir su propósito divino, mostrando que, aunque la reconciliación personal no siempre resuelve todas las disputas, puede allanar el camino para avanzar hacia un futuro nuevo. Es importante entender que, aunque la herida entre Jacob y Esau se cicatrizó, las consecuencias de sus acciones siguieron presentes. Las diferencias en sus valores y propósitos fueron tan profundas que sus descendientes seguirían reflejando esa misma tensión. Jacob, renombrado como Israel, se convirtió en el patriarca de las 12 tribus que llevarían su nombre, mientras que Esau dio origen a los edomitas, un pueblo poderoso, pero que nunca estuvo alineado con el propósito divino. Esta historia nos recuerda que las decisiones que tomamos tienen implicaciones duraderas, y aunque el perdón puede sanar muchas heridas, las diferencias fundamentales pueden seguir marcando el rumbo de nuestras vidas y nuestras generaciones. Las 12 tribus de Israel nacieron de los hijos de Jacob, cada una representando una de las promesas divinas que Dios había transmitido a través de Abraham. Estas tribus no solo formarían el corazón de la nación israelita, sino que serían el vehículo por el cual se cumpliría el plan redentor de Dios. De sus descendientes surgirían reyes, profetas y finalmente el Mesías, el Salvador del mundo. Pero, aunque elegidos y bendecidos, la historia de estas tribus estuvo marcada por conflictos, traiciones y desafíos. La unidad entre ellas se vio amenazada constantemente por disputas internas, idolatría y desobediencia a la voluntad divina. Sin embargo, a pesar de sus fallos y debilidades, Israel siguió siendo el pueblo escogido, demostrando que la fidelidad de Dios no depende de la perfección humana, sino de su gracia soberana. En contraste, Esau, conocido también como Edom, estableció un linaje que prosperó en términos materiales y militares. Los edomitas se destacaron por su fortaleza y autosuficiencia, siendo conocidos por su valentía y dominio territorial.
Pero esta prosperidad estaba marcada por una desconexión espiritual con el pacto de Dios. A lo largo de la historia, los edomitas se mostraron como adversarios de Israel, resistiendo su avance hacia la tierra prometida, y en ocasiones aliándose con los enemigos de Israel. Esta enemistad quedó registrada en muchos relatos bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Números, cuando los israelitas viajaban hacia Canaán, los edomitas se negaron a permitirles el paso, obligándolos a rodear su territorio. Más tarde, durante los períodos de los reyes y los profetas, Edom continuó oponiéndose a Israel, intensificando la tensión entre ambos pueblos. Las Escrituras contienen varias profecías que contrastan los destinos de Edom e Israel. En el libro de Abdías, por ejemplo, se dedica un mensaje completo de condena a Edom. Abdías 1, 10-12 dice: Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás exterminado para siempre. Esta profecía señala que el juicio divino recaería sobre Edom, debido a su enemistad con Israel, y que su linaje sería borrado, un reflejo de su desconexión con el propósito divino. En contraste, las profecías sobre Israel subrayan la restauración y el cumplimiento del pacto de Abraham. A pesar de sus fracasos, Dios prometió que un remanente fiel de Israel sería restaurado, y que, a través de ellos, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esta promesa alcanzó su clímax con la venida de Jesucristo, el Salvador del mundo, quien descendió del linaje de Jacob. La historia de Jacob y Esau y de sus descendientes refleja un profundo contraste entre lo terrenal y lo eterno, entre el propósito divino y los valores humanos. Los edomitas, aunque fuertes y prósperos, desaparecieron con el tiempo, cumpliendo las profecías de juicio. Israel, a pesar de sus debilidades, sufrimientos y exilios, siguió siendo el pueblo elegido de Dios, y sus tribus se convirtieron en el canal de bendición para todas las naciones. Las opresiones que enfrentó Israel a lo largo de su historia permanecieron como un testimonio de la fidelidad de Dios. El conflicto inicial entre los dos hermanos es, en muchos aspectos, un microcosmos de una lucha mayor. La lucha entre lo que es carnal y lo que es espiritual, entre los que buscan el propósito divino y los que lo desprecian. Desde el principio, las palabras de Dios a Rebeca fueron claras. El mayor servirá al menor. Génesis 25. 23. Esta declaración nos muestra que la lucha entre los hermanos no fue simplemente una rivalidad fraternal, sino que tenía una dimensión espiritual, un propósito más grande que trascendía sus diferencias personales. Fue parte del plan redentor de Dios. La elección de Jacob sobre Esau desafió las normas culturales de la época, donde el primogénito siempre heredaba los derechos y las bendiciones de la familia. Dios, en su soberanía, eligió a Jacob no por sus méritos, sino para demostrar que su propósito no sigue los estándares humanos, sino la gracia divina. Esta elección refleja el mensaje central de las Escrituras. La redención no es algo que podamos ganar con nuestros esfuerzos, sino un regalo inmerecido que Dios otorga a quienes Él elige. Esau, al despreciar la primogenitura y centrarse en lo inmediato, representa a aquellos que priorizan lo terrenal sobre lo espiritual. Jacob, por otro lado, aunque inicialmente lleno de defectos y manipulador, simboliza la transformación que ocurre cuando alguien se somete a Dios. Sus vidas contrastantes ilustran la eterna tensión entre las inclinaciones humanas y el propósito divino. La historia de Jacob y Esau y la de sus descendientes nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Ponemos el enfoque en lo inmediato y material,
¿O estamos dispuestos a esperar por las bendiciones eternas que Dios tiene para nosotros? La historia de Jacob y Esau es una lección profunda sobre la fe, la redención y las decisiones que marcan nuestra vida de manera irreversible. A través de sus vidas, podemos aprender que Dios elige a los imperfectos para cumplir su plan. Jacob no era un hombre ejemplar. Su astucia y engaño lo llevaron por caminos oscuros. Sin embargo, Dios no lo desechó por sus defectos, sino que lo transformó, llevándolo de ser un suplantador a un hombre que luchó con Dios y fue bendecido. Esto nos recuerda que Dios no busca perfección en nosotros, sino una disposición sincera para ser moldeados. No importa cuán fallidos nos sintamos, su gracia puede transformar nuestra vida. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias eternas. Esau, al vender su primogenitura por un plato de lentejas, mostró un desprecio absoluto por lo espiritual, priorizando lo inmediato y lo terrenal. Su acción es una advertencia poderosa sobre el peligro de sacrificar lo eterno por lo temporal. Cada día enfrentamos decisiones que ponen a prueba nuestras prioridades. ¿Estamos eligiendo lo que perdura o lo que se desvanece? La historia de Esau nos desafía a reflexionar sobre el valor que damos a las bendiciones que Dios nos ofrece. La reconciliación es posible, pero no siempre elimina las consecuencias. Jacob y Esau, a pesar de años de enemistad y engaños, finalmente se reconciliaron. Sin embargo, sus descendientes siguieron en conflicto durante generaciones. Esto nos muestra que, aunque la paz es posible, nuestras acciones a veces dejan huellas profundas que atraviesan las generaciones. La reconciliación es un paso importante, pero debemos ser conscientes de que las consecuencias de nuestras decisiones pueden perdurar. La vida de Jacob y Esau, más allá de sus diferencias, dejó una huella indeleble en la narrativa bíblica. Jacob, como padre de las 12 tribus de Israel, fue el portador del pacto que llevaría a la llegada de Jesucristo, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. A través de él, Dios continuó su plan de redención, mostrando que, a pesar de las imperfecciones humanas, siempre hay espacio para la transformación y la restauración. Esau, por su parte, dejó un legado terrenal en los edomitas, pero su linaje, desconectado del propósito divino, se desvaneció con el tiempo, cumpliendo las profecías que lo señalaban como apartado de la bendición de Dios. El conflicto entre los dos hermanos no solo fue una cuestión de rivalidad personal, sino una representación más amplia de la lucha entre lo terrenal y lo eterno, entre lo humano y lo divino. Jacob, aunque imperfecto y lleno de defectos, fue transformado por su relación con Dios. Esta transformación no solo cambió su destino personal, sino que lo preparó para ser un canal de bendición para toda la humanidad. Su historia nos recuerda que no importa cuán alejados nos sintamos del propósito divino, siempre hay esperanza de redención cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. El conflicto entre Jacob y Esau se extiende más allá de sus vidas y resuena en las luchas y desafíos que enfrentamos hoy en día. La tensión entre sus descendientes, los israelitas y los edomitas, representa los conflictos humanos más universales. La lucha entre lo espiritual y lo material, lo eterno y lo pasajero, lo divino y lo humano. Este conflicto no es solo una historia antigua, tiene ecos profundos en la actualidad, especialmente cuando consideramos las tensiones en el Medio Oriente. A menudo, se interpreta a través de las lentes de las narrativas bíblicas, donde los descendientes de Isaac e Ismael, así como los de Jacob y Esau, están relacionados con distintos grupos y naciones. Aunque los edomitas como pueblo ya no existen, su legado sigue impregnado en las historias y disputas que definen identidades y conflictos en esa región.
La lucha entre lo espiritual y lo terrenal continúa siendo relevante hoy, reflejada en las decisiones que tomamos, en los conflictos que enfrentamos y en la eterna llamada a la redención que Dios ofrece. El conflicto entre lo terrenal y lo espiritual, que marcó la historia de Jacob y Esaú, resuena profundamente en los desafíos que enfrentamos hoy. En un mundo que nos impulsa hacia la gratificación inmediata, es fácil perder de vista lo eterno. Esaú, al menospreciar su primogenitura por un plato de lentejas, nos muestra cómo las decisiones impulsivas pueden poner en riesgo lo más valioso: nuestra integridad, nuestras relaciones y nuestro propósito eterno. En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos vemos tentados a elegir lo que satisface momentáneamente, olvidando las consecuencias a largo plazo. Esta historia nos desafía a reflexionar: ¿estamos buscando lo que es eterno o simplemente lo que es inmediato? A pesar de todos los conflictos, la historia de Jacob y Esaú nos recuerda una verdad fundamental. Las promesas de Dios se cumplen, independientemente de nuestras imperfecciones. El pacto que Dios estableció con Abraham, reafirmado en Isaac y Jacob, es un testimonio vivo de la fidelidad divina. A lo largo de siglos de exilio y persecución, Israel ha sobrevivido como nación, demostrando que, aunque los tiempos cambien, las promesas de Dios son eternas y seguras. La reconciliación entre Jacob y Esaú, aunque incompleta, también nos enseña que la paz es posible, incluso en medio de las divisiones más profundas. En un mundo fracturado por diferencias culturales, políticas y espirituales, la historia de estos dos hermanos nos ofrece esperanza. Aunque las tensiones y las diferencias puedan persistir, siempre hay una oportunidad para que los corazones se abran, para que el perdón ocurra y para que las relaciones se restauren. De esta historia podemos extraer lecciones que son increíblemente relevantes para nuestro presente. La importancia de valorar lo eterno en un mundo que prioriza lo inmediato. Esaú nos recuerda que las decisiones impulsivas, como el sacrificio de lo eterno por lo temporal, pueden tener repercusiones que perduran mucho más allá de lo que inicialmente percibimos. Nos desafía a poner nuestra mirada en lo que trasciende, en lo que no se desvanece, en lugar de caer en la trampa de lo que satisface por un momento. El poder de la reconciliación. A pesar de que los conflictos son inevitables en cualquier relación humana, la historia de Jacob y Esaú nos muestra que la restauración es posible. La humildad de Jacob para enfrentar a su hermano y la misericordia de Esaú para perdonarlo nos enseñan que el perdón y la paz no son solo ideales, sino realidades alcanzables si estamos dispuestos a dar el paso hacia la reconciliación. El cumplimiento de las promesas de Dios. La fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección. Él cumple su plan redentor a pesar de nuestras limitaciones y errores, tal como lo hizo con Jacob. Esta verdad nos da esperanza en tiempos de incertidumbre, sabiendo que, sin importar lo que enfrentemos, las promesas de Dios se cumplirán. La historia de Jacob y Esaú es mucho más que una narración de rivalidad fraternal. Es un reflejo de la lucha espiritual que todos enfrentamos, una lucha entre lo terrenal y lo eterno, entre los deseos inmediatos y los propósitos divinos. Esaú, al ser el primogénito, tenía derecho a la bendición y a la primogenitura, pero su desprecio por lo espiritual lo llevó a sacrificar algo eterno por un placer pasajero, un plato de lentejas. Esaú es el reflejo de la humanidad inclinada hacia lo que es visible, lo tangible, lo que satisface de manera inmediata, pero que a la larga deja vacío el alma. Jacob, aunque lleno de defectos, representa la búsqueda del propósito divino. Desde su nacimiento,
Su vida estuvo marcada por una ambición desmedida, llevándolo a engañar a su hermano y a su padre. Sin embargo, Dios no lo desechó. Al contrario, lo transformó. En su lucha con el ángel en Jaboc, Jacob no solo luchó físicamente, sino espiritualmente, enfrentando sus propios temores y limitaciones. Esa lucha fue el punto de inflexión donde pasó de ser un suplantador a convertirse en Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Este cambio nos muestra cómo, aunque nuestros caminos puedan estar marcados por errores, Dios puede tomar nuestras debilidades y transformarlas para cumplir su propósito. Nosotros, al igual que Jacob y Esau, enfrentamos esta lucha entre la carne y el espíritu. Como Esau, podemos ser tentados por lo que es fácil, lo inmediato, lo visible. Pero como Jacob, también podemos tropezar en nuestro intento por alcanzar lo divino. Sin embargo, la historia de Jacob nos asegura que si perseveramos, si nos sometemos a la voluntad de Dios, experimentaremos una transformación que solo Él puede traer. El apóstol Pablo lo resumió de manera clara en sus cartas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Galatas 5. Esta lucha constante entre lo humano y lo divino es algo con lo que todos luchamos. En nuestro día a día, se manifiesta en nuestras decisiones, nuestras prioridades, e incluso en nuestras relaciones más cercanas. La historia de Jacob y Esau, sin embargo, nos recuerda que incluso en medio de nuestros fracasos y conflictos, Dios nunca deja de obrar para cumplir su propósito eterno. El legado de estos dos hermanos es testimonio de algo aún más profundo. Aunque sus vidas estuvieron marcadas por la rivalidad y el engaño, la reconciliación entre Jacob y Esau muestra que, incluso los conflictos que parecen insuperables, pueden ser redimidos por la gracia de Dios. Ese encuentro, aunque breve, fue un recordatorio de que el amor y el perdón pueden prevalecer sobre la ira y el resentimiento. A pesar de que sus caminos se separaron nuevamente, ese momento de paz entre ellos dejó abierta la posibilidad de redención, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Dios, en su soberanía, usa nuestras debilidades, nuestros errores y nuestras luchas para llevar a cabo su plan de redención. Jacob no fue elegido por sus méritos. Dios no lo eligió porque fuera perfecto, sino por su gracia. Esa gracia, que transformó a un suplantador en un patriarca, sigue siendo la misma hoy. No importa cuán lejos hayamos caído, ni cuán grandes sean los conflictos que enfrentemos, Dios puede redimirnos, restaurarnos y usarnos para su propósito eterno. Esta es la maravilla de la gracia. No se trata de lo que hemos hecho, sino de lo que Él puede hacer en nosotros. La historia de Jacob y Esau nos recuerda que la lucha entre carne y espíritu no es el final de nuestra historia. En su infinita misericordia, Dios nos ofrece la oportunidad de rendirnos a su voluntad, de experimentar esa gracia transformadora que puede renovar nuestras vidas. Al igual que Jacob, podemos luchar con Dios, ser marcados por esa lucha y salir de ella transformados, con un propósito renovado y una identidad nueva. La verdadera transformación no viene de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios para obrar en nosotros. Lo que sucedió en la vida de Jacob no fue un simple cambio de destino, fue un reflejo de un principio más profundo, la lucha entre nuestras decisiones humanas y los planes divinos. Esta lucha no es solo algo que experimentamos a nivel individual, sino que es una manifestación del propósito eterno de Dios en nuestras vidas, a través de las batallas, las reconciliaciones y los destinos que parecían tan opuestos. Aprendemos que Dios puede tomar incluso nuestros errores más grandes y nuestros conflictos más profundos,
y transformarlos en herramientas para su redención. Jacob, que comenzó como un suplantador, se convirtió en el portador del pacto divino, un testimonio de que Dios puede hacer grandes cosas incluso a través de nuestras imperfecciones. Al igual que Jacob, nosotros también podemos experimentar una transformación radical si nos rendimos al propósito divino. No importa lo grande que sea nuestra lucha, siempre hay esperanza de redención y restauración. Y esa es la esperanza que podemos sostener. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho reflexionar, te invito a compartir tus pensamientos. ¿Qué lecciones has aprendido de la vida de Jacob y Esau? ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu propia vida diaria? Además, no olvides suscribirte al canal para más contenido inspirador como este. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Comparte este video con tus amigos y familiares, para que ellos también puedan aprender de esta fascinante historia bíblica y unirse a la conversación. Juntos podemos descubrir más de los planes sorprendentes que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, tu historia también puede ser parte del gran plan de redención de Dios. Nos vemos en el próximo video.